Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado. Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Espero que estén teniendo un excelente día. Gran inicio de la semana número 5. Espero que vayan invictos en todas sus ligas o con récord ganador. Y si no, no se preocupen porque hoy nos vamos a dedicar a buscar a los jugadores que están todavía disponibles, jugadores que puedes buscar en el waiver wire de tu liga y que puedes llegar para iniciarlos en esta semana de la NFL. ¿Por qué? Porque ya empiezan las semanas de bye. Mucho cuidado, ya hay equipos que no juegan esta semana y tienes que empezar a buscar buenos reemplazos. Y si tienes a toda tu alineación completa porque juega, o no, más bien, no está completa porque tienes alguna lesión, mucha atención porque vamos a hablar de jugadores muy importantes. Vaya semana 4, vaya cantidad de lesiones, qué dolor, qué está pasando con Kansas City. Vamos a estar hablando justamente de eso en el episodio del día de hoy. Y si ya dije la introducción, pues vámonos de filo con las noticias de esta semana número 5. En primer lugar, hay que hablar de lo que pasó con Rashee Rice en el partido de esta semana, que Patrick Mahomes le reventó la rodilla básicamente. Lo que pasa es, eso pasa cuando ves a dónde o a quién estás golpeando. ¿Cuáles son las actualizaciones con Rashee Rice? La actualización que nos ha dado únicamente Andy Reid es que no se espera que juegue para esta semana. Oficialmente descartado para la semana número 5. Si me preguntan cuál es tu punto de vista médico de la lesión de Rashee Rice, mi punto de vista médico es que no creo que regrese en un muy buen rato en la NFL. Les voy a dar un tip. Así como siempre les damos aquí tips, vamos a dar un tip más para que empiecen a ser muy buenos a analizar la gravedad de una lesión. Cuando un jugador tiene una lesión en un partido y lo descartan inmediatamente, significa que la lesión que tiene es grave. Si la lesión que tiene un jugador tardan un cuarto, 2 cuartos en determinarnos si el jugador podrá regresar o no en el partido, significa que la lesión podría ser leve. ¿Por qué es esto? Porque normalmente cuando hay una lesión, y vámonos al caso catastrófico que podríamos estar sospechando en la lesión de Rashee Rice, que es un torn ACL, una lesión, un desgarro del ligamento cruzado anterior, hay muchas maniobras, o hay básicamente 1 o 2 maniobras que se hace justamente la exploración física que te da el resultado en ese momento. En ese momento puedes saber si tiene una lesión de ese ligamento o no necesitas nada más. En caso que sean lesiones que no son tan graves, esguinces, ciertos desgarros, que no hay rupturas por completas, puedes necesitar una mayor cantidad de pruebas porque necesitas probar al jugador, necesitas tomar a lo mejor una radiografía, necesitas tomar algún otro estudio para considerar si sí puedes descartarlo o no puedes descartarlo. ¿A qué voy con todo este discurso que le estoy dando? Que a Rashee Rice me lo descartaron bastante rápido en el partido. Puede ser que haya un torn ACL, sí podría ser, porque el mecanismo que tiene de una hiperextensión de la rodilla podría generar un torn ACL, pero no tenemos todavía un resultado claro, a menos en este momento que estoy grabando este episodio, para saber y confirmar al 100% si hay un torn ACL. Lo que se necesita es una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque los rayos X solamente ven hueso. Y la resonancia magnética nos ayuda a ver estructuras como ligamentos o como tendones, y el ligamento cruzado anterior es lo que es, un ligamento. Entonces, yo creo que es muy probable que se haya reventado el ligamento cruzado anterior, porque es muy probable que no regrese. Todavía no lo suelten a Rashee Rice, pero hay que esperar a las noticias de esta semana y a ver si ya se atreven a darnos un diagnóstico definitivo, y veremos qué es lo que hay que hacer para conseguir un nuevo wide receiver número 1 para tu equipo. En otras noticias, vámonos a Las Vegas Raiders con Davante Adams, que se le preguntó a Antonio Pierce acerca del estado de Davante Adams para la semana número 5, y lo que dijo Antonio Pierce fue que todavía no tienen ninguna respuesta para eso. Todavía están esperando a ver cómo va en los entrenamientos de la semana. Recordemos que empezó a lidiar con una lesión del hamstring de la semana número 4. Se pierde el partido de la semana número 4. Y en la semana número 5 en contra de los Broncos, por ahora sigue
cuestionable. Depende de cómo le vayan las prácticas de esta semana, aunque muchos sabemos o muchos sospechamos que no está jugando porque ya no quiere jugar para los Raiders, que se cambie a los Jets, ya. Que vaya otra vez con Aaron Rodgers. Vámonos a otra noticia. Vámonos a los Carolina Panthers con Jonathan Brooks. Que Jonathan Brooks es el jugador que les he dicho 1001 veces que vayan a conseguir. Que intenten tenerlo porque cuando regrese y cuando llegue a la NFL la va a reventar. Porque era una locura en los Longhorns. Terrestre, aéreo. Tardaron unas cuantas semanas, pero va a ser un gran corredor. ¿Por qué? Porque ya les he hablado 1000 veces de cuál es el volumen que le dan los Panthers a los corredores en la NFL y en la temporada pasada. Y lo que hemos visto con Chuba Hubbard. Se le entrevistó y se le preguntó a Dave Canales, ¿para cuándo regresaría Jonathan Brooks? ¿Podríamos ver el regreso de Jonathan Brooks cerca? La respuesta es que por ahora no. Cuando un jugador está en la pop list es la lista de jugadores que están incapaces de desempeñarse, es decir, una lista de jugadores como en la que está Nick Chubb, que ahorita hablaré un poquito de Nick Chubb. Los equipos, cuando consideran que un jugador está listo de salir de la pop list, es decir, está listo para regresar a jugar, se abre una ventana. Una ventana imaginaria de 21 días. Es decir, vamos a hablar de Nick Chubb para poner el ejemplo. Nick Chubb, los Cleveland Browns ya abrieron la ventana de 21 días. Es decir, están listos para poder activar a Nick Chubb. Y solamente tienen 3 semanas para activarlo de forma oficial. Entonces, Nick Chubb regresa a entrenar esta semana, lo activan o abren la ventana para regresar de la pop list y tienen 3 semanas para activarlo de forma oficial en el roster, que se espera que Nick Chubb esté cerca. En 3 semanas ya debería estar jugando en la NFL nuevamente. ¿Cuál es el caso de Jonathan Brooks? Que todavía no quieren abrir esa ventana, todavía necesita un poco más de tiempo para estar al 100% y poder jugar en la NFL, pero vayan consiguiéndolo, está muy barato. Ahora aprovechen que no va a regresar pronto y la persona que lo tiene seguramente va perdiendo. Abusen de su confianza y quítenle a Jonathan Brooks. En otras noticias, vamos a los Houston Texans. ¿Qué está pasando con Joe Mixon? Que se perdió el partido de esta semana. Le preguntaron a DeMeco Ryans cuál podría ser la situación con Joe Mixon para la semana número 5. Y lo que dijo es que está con valoraciones diarias. Todavía no tenemos una determinación sobre qué es lo que le pueda llegar o si pueda llegar a jugar en el partido de esta semana número 5. En otras noticias, vámonos a Tampa Bay, porque Mike Evans, les dijimos en el live stream de Instagram, recuerden, estamos haciendo live streams de Start and Sit, les dijimos que, o yo les dije, la va a reventar Mike Evans. Mike Evans va a regresar a ser el wide receiver que tenía o que nos estaba prometiendo. Y dicho y hecho, Mike Evans la reventó en el partido que aplastaron a los Philadelphia Eagles 33 en contra de 16. Mike Evans se perdió el entrenamiento del lunes. Y aquí la noticia le estoy diciendo para que tengan mucho cuidado cuando vean que su jugador no entrena ciertos días de la semana. Si estamos hablando de jugadores elite como Mike Evans no necesita entrenar. Mike Evans puede descansar. Mike Evans puede hacer lo que quiera en la semana. El único entrenamiento que me importa para Mike Evans y para cualquier jugador elite es el último entrenamiento de la semana. Si Mike Evans juega el domingo, el entrenamiento que me importa es el del viernes. Si toda la semana está cuestionable, si toda la semana no entrena, pero el viernes participa en el entrenamiento, todo tranquilo porque seguramente va a jugar. Y esto es extrapolable a cualquier jugador elite. Vámonos ahora a los Indianapolis Colts. Vamos a hablar de Jonathan Taylor, que tuvo o le sufrió una lesión, un esguince de tobillo, un esguince alto de tobillo en el partido de esta semana en la victoria sobre los Steelers de 27-24. Steelers pierden su racha ganadora. Le preguntaron justamente al staff de coacheo, ¿cuál es la posibilidad que Jonathan Taylor termine en IR y se pierda 4 semanas? Nula. Por ahora no piensan colocar a Jonathan Taylor en IR. ¿Se podría llegar a perder 1 o 2 semanas? Podría ser. Y es por eso que hablaremos de un jugador que deberías ir a buscar a los waivers de esta semana. Pero Jonathan Taylor, al menos si tú lo tienes, estate tranquilo porque no se espera que se pierda más de 3-4 semanas de partidos oficiales de la NFL. Situación contraria está pasando con quién. Bueno, no tan contraria. Esta publicación la subimos desde hace 2 días en nuestro Instagram de Mr. Fantasy Football. Los wide receivers de Los Ángeles Rams. Número 1. ¿Cuánto tiempo se espera que se pierda Puka Nacua para volver? 4 semanas. No esperen ver a Puka Nacua en menos de 4 semanas. Así que mucha calma con él. El que podría regresar más pronto es Cooper Kupp. ¿Podría regresar para esta semana? No. Podría ser que regrese para la semana número 6, número 7. Más bien para la número 7 porque los Rams tienen bye en la semana número 6. Entonces probablemente veamos el regreso de Cooper Kupp en la semana número 7.
Ahora volvamos un poco a los Indianapolis Colts porque me faltó hablar de una situación que también vimos una lesión en el partido esta semana del quarterback Anthony Richardson, que igual está con valoraciones diarias, tiene la lesión o sufrió la lesión en los oblicuos. Se espera que podría, si la pregunta es, ¿podría jugar Anthony Richardson? Por mucho que no nos esté gustando lo que está haciendo en Fantasy, pero ¿podría llegar a jugar? Sí, podría llegar a jugar. Que la verdad me gustaría ver más a Joe Flacco porque involucra más a los jugadores, especialmente a Josh Downs. Me encanta. Para esta semana, pero bueno, Anthony Richardson no está completamente descartado del partido de esta semana. Y última noticia para cerrar este jugador que todos lo tenemos. El primer pick en Fantasy de muchas personas. Christian McCaffrey, que yo me pregunto a la gente que ha hecho drafts o a la gente que tuvo el primer, segundo pick, ¿qué ha dolido más? ¿Ha dolido más tener a Christian McCaffrey y no verlo jugar? ¿O ha dolido más tener a Tyreek Hill y ver lo decepcionante que ha sido sin Tua Tagovailoa en estas últimas 3 semanas? Coméntenlo. Eso me interesa mucho saber. Yo no tengo a Tyreek Hill en ninguna liga, pero sí tengo a McCaffrey y duele. Pero al menos sé que está lastimado. Ya sé que no voy a perder puntos en una semana. Y los que tienen a Tyreek Hill están teniendo 4 o 5 puntos fantasy por semana. Pobres. Pero regresando a lo de Christian McCaffrey, se reveló que está lidiando con una lesión en el tendón de Aquiles, ya lo sabíamos, pero que la tensión es bilateral, es decir, tiene una tendinitis en ambos tendones de Aquiles, pero bueno, ya nos dijeron que ya mejoró de la tendinitis de un lado y ahora la que preocupa solamente es de uno. Christian McCaffrey regresa al walkthrough de los entrenamientos en esta semana y se espera que pueda volver pronto. Todavía no hay una fecha objetivo. Se proyecta que pueda ser a inicios de noviembre el regreso de Christian McCaffrey. Y bueno, esas fueron todas las noticias de esta semana número 5. Bastantes noticias, pero vamos a lo que vinieron. Vamos a lo que querían escuchar. ¿Cuáles son los jugadores que tengo que ir a buscar en el waiver wire de la semana número 5? Vamos a empezar con los corredores. ¿Por qué? Porque los quarterbacks hay que dejarlos al final. Porque los quarterbacks son... Si no tienes un quarterback en este momento que sea fiable, porque no se llegó a romper ninguno más que Anthony Richardson, pero si tú tenías a Anthony Richardson ya estabas preparado con otros quarterbacks, son streamers. Y recordemos que un streamer es un jugador que tú vas a buscar en el waivers, vas a buscar en la banca y lo vas a agarrar, lo vas a iniciar para esta semana porque tiene un buen escenario y en la siguiente lo vas a soltar. Son streamers lo que yo considero que hay por ahora en la mayor cantidad de ligas, pero lo que no considero que son streamers y que sí pueden tener un sólido futuro en la NFL y que vale la pena que lo busques. Yo sé que este jugador es prioridad y ha estado aquí desde hace 4 semanas, pero lo tengo que repetir porque sigue estando disponible en el 50% de las ligas. Bucky Irving, running back de los Tampa Bay Buccaneers, lleva 2 semanas consecutivas en las que está liderando a los corredores de los Buccaneers en acarreos. Sigue siendo el jugador más eficiente que tienen los Bucs. En la semana número 4 promedió 4.9 yardas por acarreo. Tuvo 10 acarreos para 49 yardas y un bello touchdown por tierra. Primer touchdown que tiene Bucky Irving en la temporada y nos dio 12.5 puntos fantasy. Recibió algo que no habíamos visto en los últimos partidos, porque la semana pasada, a lo que habíamos visto en la semana 1 a la 4, era que Rachaad White era el corredor en zona roja, que Rachaad White era el corredor que iba a estar anotando, pero esta semana vimos algo completamente diferente, porque Bucky Irving tuvo 5 acarreos dentro de la yarda número 20, 4 de estos acarreos fueron dentro de la yarda número 10, y 3 de estos acarreos fueron dentro de la yarda número 5, y gracias a eso es que pudo llegar a anotar, y si esto se va haciendo tendencia, ya no me gusta, bueno, me gusta todavía menos Rachaad White porque significa que Bucky Irving es el corredor más eficiente que tienen los Buccaneers y además le están dando ya los acarreos en zona roja. Tienes que ir por Bucky Irving, es prioridad. Va a ser un corredor que le quitará el trabajo a Rachaad White en algún momento de la temporada porque Rachaad White no está siendo eficiente. Vámonos al segundo corredor que considero que deberías ir a buscar. Revisa si está disponible, que este no creo que sea tan explosivo como lo puede llegar a ser Bucky Irving si queda con el trabajo del corredor número 1, pero vale la pena considerarlo. ¿Por qué? Porque ya vimos que es el corredor número 1 del equipo. Estoy hablando de Rico Dowdle de los Dallas Cowboys. Rico Dowdle ya es oficialmente, si quedaba alguna duda, si lo llegamos a cantar al inicio de temporada, ya es oficial que es el corredor número 1 definitivo en Dallas. Duplicó los acarreos de Zeke Elliott por segunda semana consecutiva. Esta semana en contra de los Giants tuvo 11 acarreos para 46 yardas y además de eso tuvo una recepción para 15 yardas y un touchdown por aire. Está promediando 4.2 yardas por acarreo. Eso nos está gustando bastante. ¿Cuál es el problema? Es que sigue estando Zeke Elliott detrás. Que a pesar que sea el corredor que está quedando con la mayor cantidad de acarreos, sigue habiendo mucha gente en ese backfield.
Proyecciones que podemos tener para Rico Doodle, a lo mucho ser un corredor número 3, un jugador de flex que si está disponible y tienes problemas de corredores, no viene mal tener un flex. No esperes un jugador explosivo, no esperes un gran juego de Rico Doodle, pero que nos pueda seguir dando semanas de 12, 13 puntos fantasy, no viene nada mal. Les acabo de decir que Tyreek Hill viene promediando 5 o 6 puntos fantasy, así que Rico Doodle es una buena opción que está disponible todavía en muchas ligas. Ahora vamos a hablar de los corredores que están disponibles en 70, 80% de las ligas y seguramente que tú me estás escuchando vas a tener la oportunidad de tenerlos. Si estás buscando un corredor, el primero que te puedo recomendar que le eches un ojo, que debo decir que no es de mis favoritos, pero la gente lo va a ir a buscar y yo creo que es de los que más va a ser tomado en esta semana, si no es que la semana pasada fue uno de ellos, de los Kansas City Chiefs, Kareem Hunt. Kareem Hunt fue el líder definitivo de los acarreos de Kansas City en esta semana número 4, que jugaron en contra de Los Ángeles Chargers. Consiguió la mayor cantidad de repeticiones, se quedó con el 43% de los snaps comparado con los demás corredores, tuvo 14 acarreos y además tuvo 3 targets y generó 85 yardas en total, 69 yardas por tierra y 16 yardas por aire. Estuvo promediando 4.9 yardas por acarreo. ¿Cuál fue la diferencia y cuál fue? Que nos dio 10.5 puntos fantasy. No serán mucho, pero como se quedó con la mayor cantidad de oportunidades, seguramente la gente está pensando que va a ser el corredor número 1 de ahora en adelante de Kansas City. Y sí y no. ¿Qué es las cosas que le juegan en contra a tener a Kareem Hunt? Bueno, en primer lugar, que él no se quedó con el touchdown. Samaje Perine fue el corredor que entró en zona de gol y se quedó con el touchdown. Si hubiera quedado con ese touchdown, Kareem Hunt hubiera metido 15, 16 puntos fantasy y hubiera sido bellísimo, pero no. Otra cosa que sí le juega, una cosa que le juega a favor es que Carson Steele no fue ningún factor en el partido esta semana, que sí, empezó teniendo los acarreos del partido, pero fombleó. Y una vez fombleado, se perdió su oportunidad para quedarse con la mayor cantidad de acarreos. Específicamente, la única competencia que tiene por ahora este Kareem Hunt es Samaje Perine, pero recordemos algo. Vuelve Clyde Edwards-Helaire. Tengo miedo que le pueda llegar a quitar acarreos, por supuesto. Porque acabamos de hablar que se acaba de lesionar Rashee Rice. Kansas City se va a empezar a recargar un poco más en el ataque terrestre. Si ya estaba recargando en el ataque terrestre con Isaiah Pacheco, que lo empezó a soltar porque se lastima Isaiah Pacheco, pero ahora se te lastima tu mejor wide receiver, no tienes a Marquise Hollywood Brown, vas a empezar a recargarte con Javier Worthy. Lo que tienes que hacer es recargarte el ataque terrestre. ¿Considero que Kareem Hunt va a ser un corredor 1 alfa del equipo, un caballo de batalla? No. Hay mucha gente en este backfield. Sigue estando Samaje Perine y va a regresar Clyde Edwards-Helaire. Por ahora sí debería ser el corredor, al menos para la semana número 5 en contra de los Saints, número 1, podría llegar a ser. ¿Espero un juego explosivo? No. Porque el que se quede con el touchdown es el que le va a ir bien. ¿Y quién va a ser? La semana pasada fue Samaje Perine. La que sigue puede ser Clyde. Y la que sigue puede repetir Samaje. Y la que sigue puede ser Kareem Hunt. Entonces, tómenlo con cuidado. Sí es un jugador que puedes tener, que puedes iniciar en la zona de flex porque va a tener acarreos, pero tampoco me esperaría un juego sumamente explosivo. Los Saints son la 11ª mejor defensiva en contra de los corredores. Vamos al siguiente corredor, que me gusta un poquito más. Hay más confianza con él, porque con este corredor estábamos escuchando cosas desde la pretemporada. Y les había dicho eran mis sleepers. De mis sleepers. Y si saben y escuchan a Mr. Fantasy, saben de qué corredor estoy hablando. Estoy hablando de los Cincinnati Bengals. Estoy hablando de Chase Brown. Si ustedes vieron el partido en contra de los Panthers, pueden sacar varias conclusiones. Número 1, qué decepción de defensivas. Las defensivas no fueron a jugar. Pero la otra cosa que vimos de los Cincinnati Bengals es qué estaba pasando con Chase Brown, porque cada toque que tenía el balón era una bomba, era una bala, así como lo vimos la temporada pasada y por eso nos empezó a llamar la atención. Lo repitió en el partido esta semana, promediando 5.3 yardas por acarreo. Mostró su gran potencial en la semana número 3 en contra de Washington, que en la semana número 3 en contra de Washington tuvo 7 acarreos para 62 yardas, pero es que la semana número 4 la reventó de una forma espectacular con 15 acarreos, 80 yardas por tierra, 2 touchdowns por tierra y además 2 recepciones para 12 yardas por aire. Sí, el gran pero, o más bien la pregunta, ¿eso implica que va a ser el corredor número 1 de los Bengals de ahora en adelante? No. ¿Por qué? Porque ni siquiera eso fue lo que vimos en la semana número 4. Fue superado por Zach Moss porque Zach Moss tuvo 19 toques a balón comparados con los 17 toques a balón que tuvo Chase Brown. A pesar de esto, Brown fue mucho más eficiente porque lo superó en yardas y obviamente en touchdowns.
Moss fue menos eficiente en este partido, aunque a lo largo de la temporada podría ser Moss, o lo que vimos en las primeras 4 semanas, primeras 3 semanas, Zach Moss el líder de este backfield. La siguiente semana podría volver a suceder. ¿Cuál es el problema? Que la siguiente semana vas en contra de Baltimore, la segunda mejor defensiva en contra de los corredores. Entonces tengan mucho cuidado. Lo que estamos viendo en el backfield de los Bengals es un corredor, tendencia a un corredor 1A y 1B. ¿Me gusta? Sí, claro que me gusta. Porque si ya les estuve hablando ahorita que la situación con Kareem Hunt es que pueda llegarnos a dar 10, 11, 12 puntos fantasy y que está en riesgo porque hay gente compitiendo atrás, con Chase Brown no. No hay nadie que le esté compitiendo atrás. Él está haciendo la competencia y está poniendo bastante presión. Y Zac Taylor ya no estaba hablando antes de que empezara la temporada que le querían dar buen volumen. Le dio 2 touchdowns en el partido de esta semana, 5.3 yardas por tierra. Y la semana número 3 en contra de Washington promedió 8.9 yardas por acarreo. Difícil que le quite el trabajo a Zach Moss. Si se lastima a Zach Moss, Chase Brown es espectacular. Zach Moss no se ha ganado nada para decir que lo vayan a sentar, a diferencia de Rashad White, por ejemplo, en la situación con Bucky Irving. Pero bueno, vale la pena que consideres a Chase Brown. No tengo una gran proyección esta semana porque van en contra de Baltimore, pero sí la que sigue que van en contra de los Giants. Y último corredor que vale la pena que vayas a revisar, va de la mano de la noticia que les dije de los Colts. Jonathan Taylor, lastimado con la lesión, el esguince alto de tobillo. Si se llega a perder tiempo, ¿quién es el corredor que está atrás de él? Trey Sermon. Y que sí, Trey Sermon no nos ha dado nada. Trey Sermon no nos ha dado nada sólido para que confiemos en él. Pero si se llega a lastimar Jonathan Taylor, si no llega a jugar, si tenemos la lesión de Anthony Richardson, Trey Sermon va a tener acarreos. Y lo que queremos aquí es volumen. Volumen es igual a puntos fantasy. Entonces, si estás en una liga muy profunda, vale la pena tener a Trey Sermon. Porque si no llega a jugar esta semana Jonathan Taylor, me gusta bastante. ¿Por qué? Porque vas en contra de los Jaguars, que han sido muy malos para detener el ataque terrestre. Entonces, considera también a Trey Sermon. Y ya terminando con los corredores, vamos ahora a hablar de los wide receivers. Lo mismo que hicimos con los corredores, hay jugadores que vale la pena que vayas a ver. Hay jugadores que todavía están disponibles en un buen porcentaje de ligas y yo, la verdad, considero que vale la pena porque son estables. Y no es la primera vez que aparece este jugador aquí. Se los mencioné en la semana número 3 y repite. Jerry Jeudy de los Cleveland Browns no está siendo el jugador espectacular. No está siendo el jugador que nos está dando 20 puntos por semana. Pero lo que sí está haciendo es ser un jugador sumamente confiable. ¿Como qué jugadores que son confiables? Como lo era antes Keenan Allen, por ejemplo. Un jugador que sabemos que va a tener targets. Mike Evans a lo mejor era... más bien, hay jugadores como Mike Evans que solían ser muy dependientes al touchdown y hay jugadores que son muy buenos porque tienen los targets, como por ejemplo lo eran Keenan Allen. Tiene más de 6 targets y más de 3 recepciones en cada uno de los partidos de este año. En la semana número 1, 8 targets. Semana 2, 6 targets. Semana 3, 7 targets. Semana 4, 9 targets. La semana pasada, 72 yardas por aire en 6 recepciones. Eso me gusta. Hay constancia. Y que es lo más bello, que la siguiente semana van en contra de los Washington Commanders. Jerry Jeudy tiene volumen. Tiene carga de trabajo. Y eso no va a cambiar. Que los Cleveland Browns cada vez se ven un poco mejor. Poco, sí, poco, pero se ven mejor. Y vas en contra de los Commanders la siguiente semana, que son la peor defensiva en contra de los wide receivers. Yo creo que Jerry Jeudy puede llegar a ser una opción muy confiable como un wide receiver 3, un flex que no te va a dar problemas. Te va a dar los targets y te va a dar tus puntos. No creo que te vaya a sorprender alguna semana, que sí, bueno, en la semana 3 dio 6.7 puntos fantasy, pero dudo que lo vuelva a repetir. Esta semana te va a dar 11-12 puntos fantasy. Si tienes a Rashee Rice, agarra a Jerry Jeudy. Te va a ayudar a solidificar esa parte de tu equipo y te va a dar puntos seguros. Juego explosivo, a lo mejor dará un juego explosivo en toda la temporada. Pero lo que estamos buscando con Jerry Jeudy es estabilidad. Y así como me gusta Jerry Jeudy por la cantidad de targets, hay un wide receiver que ha tenido un volumen increíble en lo que va de la temporada. Está compitiendo con los mejores wide receivers en cantidad de volumen y vuelve a estar aquí. Wan'Dale Robinson de los New York Giants lleva 4 semanas consecutivas con más de 10 puntos fantasy. Eso me encanta. 6 recepciones y más de 8 targets en 3 de sus primeros 4 partidos en la NFL. En la semana número 4 en contra de Dallas, que es una defensiva media tabla en contra de los wide receivers, 14 targets. Target share de 40%. Números elite. Y no es solamente que haya tenido una semana con un target share elite. Recordemos la semana número 1 que tuvo un target share de 32.4%. En la semana número 3 en contra de Cleveland,
Su target share no fue elite, pero sí fue de un buen wide receiver número 1 de 25.8 puntos fantasy. 25.8% de target share, perdón. Malik Nabers es el alfa. Malik Nabers es increíble y ya lo tienes, porque era de mis sleepers también de esta temporada. Pero lo que está teniendo Wan'Dale Robinson, que podríamos pensar que no es una gran producción por target, porque está promediando 6.7, la semana pasada promedió 6.5 yardas por recepción, semana número 3, 8.7, semana 2, 9, semana 1, 7.3. Solamente ha tenido una recepción de más de 20 yardas, que fue lo que vimos en la semana 3 en contra de Cleveland, pero está teniendo el volumen. ¿Se enfrenta a un escenario complicado en la semana número 5 que van en contra de Seattle? Sí. ¿Por qué? Porque son la octava mejor defensiva en contra de los wide receivers. Pero si tiene el volumen, vale la pena tenerlo. Busquen a Wan'Dale Robinson. No es un nombre tan atractivo, pero va a tener el volumen y eso se traduce en puntos fantasy. Y obviamente a favor de él en ligas PPR. Vámonos a hablar de otro wide receiver que se está viendo beneficiado de una lesión que pasó en el equipo. Se está viendo beneficiado que está regresando su quarterback titular. Vamos a hablar de Dontavion Wicks de los Green Bay Packers. La semana pasada, 5 recepciones para 78 yardas y 2 touchdowns. ¿En cuántos targets? En 13 targets. Una locura de targets lo que vimos con Dontavion Wicks en la semana pasada en contra de Minnesota. 24.8 puntos fantasy. ¿Por qué no está más arriba? ¿O por qué no le estoy diciendo que es una prioridad agregar a Dontavion Wicks? Porque sí, fue muy explosivo. Y tú me dirás, esto se va a repetir. ¿Por qué? Porque Christian Watson se lesionó. Tuvo una lesión de tobillo y él sí es un serio candidato en poderlo colocar en IR y que se pierda al menos 4 partidos. Dudo que se repita esta situación de 13 targets. Sí está siendo un wide receiver bastante sólido en la zona roja. En la semana número 4 tuvo 3 targets dentro de la yarda número 20 y eso me encanta. Parece que esto podría llegar a ser una tendencia esta semana en contra de los Rams, pero hay mucha gente a quien lanzarle en este equipo. Si está Romeo Dobbs, Dobbs, vayan a buscarlo. Consíganlo. Se me hace igual de atractivo, un poco más atractivo que Dontavion Wicks con la lesión de Christian Watson. Dontavion Wicks es un wide receiver que demostró que puede tener una buena carga de trabajo en la semana número 4. Sí, 13 targets, completó 5. Pero dudo que se pueda repetir esta situación de 13 targets. Yo creo que debería estar rondando alrededor de unos 7, 6 targets. Porque no solamente es que esté compitiendo con Jayden Reed, que con Dobbs, porque también hay un jugador que hablaré en unos cuantos minutos más, que también está quedando con una muy buena cantidad de targets. Entonces, Love está regresando a ser el quarterback que nos gustaba. Love es un quarterback característico que tiene una buena carga de volumen por partido, claro que sí, pero veo complejo que vaya a ser un wide receiver con esta cantidad de target share. Es un buen jugador que va a ser un flex, no más. Vamos al siguiente jugador que debes ir a buscar, que me gusta bastante y va de la mano de una de las noticias que les dije al inicio del episodio. Vamos a hablar de los Indianapolis Colts, de Josh Downs, que Josh Downs volvió. Josh Downs regresó. Y recordemos que Josh Downs se estaban hablando cosas muy buenas desde pretemporada. Regresó en la semana número 3 en contra de Chicago. Lo único que logró fue 5 targets para 3 recepciones y 22 yardas por aire. Uno de los juegos decepcionantes de Anthony Richardson. Pero las cosas cambiaron en la semana número 4 en contra de los Pittsburgh Steelers. 9 targets para 8 recepciones, 82 yardas por aire y un touchdown. Me encantó lo que vimos con Josh Downs. Regresó a darnos lo que estábamos esperando desde pretemporada. Regresó a darnos lo que llegamos a ver en ciertas semanas de la temporada pasada cuando no estaba lesionado. Y eso me encanta. Yo creo que Josh Downs, a diferencia de Dontavion Wicks, que les acabo de decir para hacer un ejemplo, yo creo que Josh Downs sí tiene un buen potencial a darnos ciertas semanas con un wide receiver número 2 sin ningún problema. ¿Qué sucede aquí? Que me gusta más con Joe Flacco. Si la noticia en la semana es que Anthony Richardson se pierde un tiempo, sin ningún problema, no tengo ningún miedo en meter a Josh Downs como un wide receiver 2 bajo. Esa es mi expectativa que tengo con Josh Downs esta semana, porque vas en contra de Jacksonville. Ya les dije que es mala por tierra, también es mala por aire. Son la quinta peor defensiva en contra de los wide receivers en lo que va de la temporada. Y Josh Downs, sabemos el talento que tiene y sabemos que puede dar muy buenos puntos. Considera a Josh Downs, sí, más si Anthony Richardson no juega. ¿Sabemos en este momento si va a jugar o no? No, no lo sabemos. Pero es una apuesta. Y es una apuesta que te puede salir muy bien. Y el último wide receiver que les traigo para que vayas a buscar. Este wide receiver fue uno de los que mencionamos en el live stream de este jugador. Si tienes el espacio, agárralo porque seguramente va a estar en los waivers de la siguiente semana porque el escenario lo tiene en bandeja de plata para reventarla. Y es a largo plazo sin ningún problema que pueda seguir siendo un jugador relevante. De los Carolina Panthers, Javier
Xavier Legette está teniendo un gran momento en su carrera. El pick de primera ronda de los Panthers está respondiendo con la ausencia de Adam Thielen. Andy Dalton, siendo titular, le llegó como anillo al dedo. ¿Qué hizo Legette en la semana número 4? Tuvo 10 targets para 6 recepciones, 66 yardas por aire y un touchdown. Y además de eso tuvo 2 acarreos para 10 yardas. Y además de eso, el touchdown que llegó al general fue porque le lanzaron el balón una vez dentro de la yarda número 10. Eso me encanta. 19.6 puntos fantasy. La siguiente semana van en contra de Chicago, un escenario un poco complicado, pero sabemos que está lesionado Adam Thielen, sabemos que estos Carolina Panthers están abusando de Diontae Johnson, que me encanta. Si tienes a Diontae Johnson, tienes que estar feliz, les dije que lo empezaran y le está reventando. Pero sabemos que Diontae Johnson siempre se lastima en algún momento de la temporada. Espero que no, porque yo lo tengo en mis ligas y me encanta Diontae Johnson. Les he dicho 1000 veces que es uno de mis amuletos en fantasy. Pero si llega a lastimar, Xavier Legette automáticamente se convierte en un wide receiver 2 alto por la cantidad de volumen que le va a estar lanzando Andy Dalton. Así que por ahora Xavier Legette es un flex, sí. ¿Considero que puede llegar a repetir esta cantidad de targets? Sí. 8 o 9 targets, que llega a tener 6-7 recepciones por partido, me encanta. No creo que sea dependiente del touchdown, pero sí va a tener buenas posibilidades de anotar. Y ya para terminar el episodio, vale la pena hablar de los tight ends. Este tight end es mi prioridad. Todos los jugadores que les he dicho, claro que me gustaría tener a Bucky Irving, claro que me gustaría tener a alguno de los wide receivers que les dije que es confiable, pero creo que la NFL, más bien el fantasy, está teniendo un problema esta temporada con los tight ends. Y tenemos un gran tight end que puede ser muy confiable por el resto de la temporada. Si tienes un Mark Andrews, si tienes un jugador en la zona de tight ends que no está siendo confiable, atención, porque tu pick número 1 en waivers debe ir para Tucker Kraft de los Green Bay Packers. Se ha vuelto el tight end número 1 de los Packers sobre Luke Musgrave. Ya habíamos visto que estaba teniendo o tenía la tendencia a ser relevante con Jordan Love. Pero ¿qué pasó con Jordan Love? Se lastimó y quedó fuera. Con la salida, o más bien con el regreso, de Jordan Love, Kraft nos demostró su verdadero potencial. Nos dio el partido más productivo de su carrera. Tuvo en total 9 targets para 6 recepciones, 53 yardas y un touchdown por aire. Tuvo una recepción de más de 20 yardas. Tucker Kraft es el tight end número 1. Luke Musgrave no veo cómo le puede llegar a competir. Sabemos desde pretemporada que había rumores con Tucker Kraft y ya lo está demostrando sin ningún problema. Con Jordan Love de vuelta, con la ausencia de Christian Watson, puede tener un papel muy importante de ahora en adelante. Esta semana van en contra de los Rams y es un tight end que sin ningún problema puedo agarrar y lo puedo iniciar sin miedo porque sé que le va a ir bien, porque Los Ángeles Rams se colocan como la 9ª peor defensiva en contra de los tight ends. Entonces, mucho ojo. Tucker Kraft está teniendo el volumen. Ya regresa a estar Christian Watson. O sea, de muchas cosas que lo favorecen. Christian Watson. Regresa Jordan Love. Se lastima Christian Watson. Va a haber targets que van a quedar libres. Y no solamente que sea un one week wonder. Sabíamos que Tucker Kraft iba a tener relevancia desde el inicio de la temporada, desde pretemporada. Se lastima Jordan Love, pero ahora regresa y tiene un buen backup de antecedentes que nos hacen confiar en él que puede seguir repitiendo esta cantidad de target share. Y que tenga un tight end 9 targets por partido es increíble. A lo mejor estará rondando 8, 7, 9 targets por partido, pero eso es increíble para cualquier tight end. Y si tienes algún problema, yo aquí haríame prioridad en waivers. Otros tight ends que podrían estar disponibles y que te puedan llegar a generar buenos puntos. Zach Ertz de los Washington Commanders, de la mano que Jaden Daniels está jugando bien, vale la pena tener a Zach Ertz. Tyson Hill, que el partido de esta semana tuvo una lesión, jugó muy poco porcentaje, pero esa poco porcentaje de jugadas que llegó a jugar fue relevante, es explosivo, corre, atrapa y lo hace todo. Tyson Hill es otro que puedes llegar a considerar. O Juwan Johnson, igual de los New Orleans Saints. Nada más para terminar el episodio, decir unos cuantos streamers de quarterbacks porque fue lo que les prometí. Número 1, Justin Fields, la está reventando, va en contra de Dallas. Ese es mi jugador favorito en la zona de quarterbacks si es que sigue estando disponible. Otro quarterback que te vale la pena que lo vayas a buscar en caso que tengas la necesidad. Deshaun Watson, que va en contra de los Washington Commanders. Ya les dije, los Commanders son bastante malos en contra de los wide receivers y puede haber muy buenos puntos de Deshaun Watson. Y número 3, de la mano de los 3 jugadores que les he dicho, más bien 2 jugadores que les he dicho que me gustan de este equipo, de los Colts. Joe Flacco, si Anthony Richardson no juega, me encanta y sin ningún problema podría llegar a iniciar porque van en contra de los Jaguars.
Defensivas, mucho ojo con la defensiva de los Patriots porque van en contra de Miami y sabemos que Miami no le está... Cuando tienes un quarterback en tu titular, tienes que buscar la defensiva. Igual a la defensiva que va en contra de Daniel Jones, que son los Seattle Seahawks, vayan a considerarlo. Y también los Denver Broncos, que van en contra de Andy Dalton y los Carolina Panthers. Espero que tengas un excelente día, espero que vayas a conseguir los jugadores necesarios para ser el número 1 en tu liga y consigas una victoria en esta semana número 5. Que tengas un excelente día y nos vemos a la próxima.